Damos paso a la última presentación antes de la ronda de preguntas y bueno, el siguiente ponente es Carlos. Creo que no requiere mucha presentación, creo que todos lo conocéis ya, pero bueno. Carlos es catedrático de Lenguaje y Sistemas Informáticos de la Universidad de Castilla-La Mancha, es profesor en la Escuela Superior de Informática de Ciudad Real y bueno, pues es uno de los coordinadores junto con Fran del proyecto Digital. Así que si quieres añadir algo más, Carlos, pero si no, pues ahí tienes tu turno. Vale, bueno, siento que algunas de las cosas que voy a comentar aquí, pues a lo mejor ya lo conocéis, pero con el objetivo también de que quede como presentación del proyecto para la sociedad, para la ciudadanía y cualquiera que esté interesado en el proyecto, pues voy a comentar un poquito dónde estamos, cosa que todos conocemos, de dónde venimos, que también conocéis, y alguna cuestión que ya surgió ayer, a dónde podríamos ir, cuáles serían los siguientes pasos y alguna cifra también y alguna reflexión para que lo tengamos, no sé si para discutir ahora, porque a lo mejor es más interesante hacerle preguntas a María Jesús, a José Antonio, pero sí para que lo tengamos en cuenta para las reuniones semanales que tenemos. Bueno, a modo de introducción, como os he comentado, a ver si esto quiere funcionar. Ahí estamos. Bueno, pues el proyecto Digital nace con una doble intención. Cuando estábamos inmersos en la creación de los mapas de contenidos, en esa reflexión de qué tendríamos que hacer, se publicó DISCOM 2.2 y entonces nos planteamos incluir todas las dimensiones de este marco. Entonces el proyecto en sus dos dimensiones incorpora hasta la última dimensión de los ejemplos específicos que son muy relevantes actualmente, pues que tienen que ver con la inteligencia artificial, esto que está tan de moda ahora, el teletrabajo y las cuestiones de accesibilidad. Y así se refleja en el material docente autoformativo y, por supuesto, se reflejará también en las preguntas que utilizaremos luego en los exámenes de certificación. Comentaré brevemente ahora después las dos patas. Los exámenes de certificación, en principio, los planteamos para la ciudadanía, aunque en la fase de piloto, pues obviamente lo llevaremos a la comunidad universitaria. Entre todas las universidades participantes haremos un piloto de esos exámenes de certificación, pero la idea última es abrir esos exámenes de certificación para que cualquier ciudadano pueda realizar la certificación en la plataforma. Por supuesto, sobra decir pues que nos interesa mucho conseguir también ese sello el sello europeo y que trabajaremos pues con todas las directrices, todas las cositas que se han ido comentando estos días. Muchas ya las tenemos en cuenta y alguna cosita pues nos iremos adelantando también para que esté totalmente alineado. Sobre el material formativo, que se va a publicar en abierto pues en los próximos meses. La cuestión de hacer un material formativo, autoformativo, para que esté a disposición de todos los ciudadanos, todos los que estén interesados, tenía una doble intención. Por un lado, establecer un límite, porque es muy fácil viendo el DISCOM decir, bueno, pues ¿qué tienes que estudiar? Pues todo, ¿no? O sea, al final hay trillones de contenidos. Claro, alguien que quiera prepararse una certificación, pues no es ágil, ¿no? Decir, pues no sé, en las universidades tenemos un montón de cursos de formación que pueden estar en abierto, pero aquello puede eternizarse, ¿no? Entonces, con esa idea se puso un poco, hemos hecho una reflexión de cuál sería el contenido, entre comillas, mínimo que tendría que conocer cualquiera que luego quisiera formarse. Así que estamos en el proceso de generación de gran cantidad de contenido. En principio son 756 vídeos de unos 6 minutos
Aproximadamente, eso hacen 72 horas de vídeo de formación. Son píldoras que al final son 126 vídeos por nivel de certificación aproximadamente. O sea, dependiendo de cada nivel, lo que sí que tenemos es el metraje exacto. O sea, básicamente serían 126 por 6 minutos. Esa sería la cantidad de minutos generados para cada uno de los niveles de certificación. Páginas de documentación que están en una fase súper avanzada de maquetación. Tendríamos unas 210 por nivel de certificación. Esto ha crecido un poquito más por cambios en la plantilla y porque al final pues, nos hemos puesto generosos a la hora de generar documentación que es complementario a los vídeos. Entonces, esto quiere decir que no se repite lo mismo en dos formatos, sino que las páginas de documentación son complementarias y normalmente cubren algunos aspectos pues un poco más de detalle, un poco más específicos, ¿no? Y aparte, pues para ver cómo de bien o de mal se han entendido ciertos conceptos, hay una serie de interactivos, unos 63 por nivel de certificación, que mientras estás consumiendo todo ese material, los documentos y los vídeos, pues puedes ponerte a prueba a ver si han quedado claros todos los conceptos y en algún caso incluso incorporan alguna pista adicional que ni siquiera puede estar cubierta en los otros contenidos. Decir que el proyecto surge con una idea de tener una accesibilidad máxima, entonces las piezas documentales y los vídeos van a ir subtitulados. Y las piezas de documentación se van a publicar, como veremos, están ya siendo publicadas en la plataforma IndieOpen, que sí que tiene unas características de accesibilidad de todos esos contenidos, pues que es muy interesante para ciertos colectivos con necesidades especiales. Dos patas, por un lado, esa creación de esos contenidos, que nace también con la intención de que los exámenes de certificación sean mucho más claros cómo se tienen que orientar, porque al final, si ya tienes un material base donde se ha hecho una reflexión de qué tiene que conocer una persona que se quiera presentar a un nivel de certificación, la creación de esos exámenes de certificación, pues ya tienes el coto puesto. Con la idea también de lo que ha comentado María Jesús, de que las entidades que forman no sean las que certifiquen, desde los inicios del proyecto se separó, por un lado, las universidades que iban a generar los contenidos y, por otro lado, las universidades que iban a participar en la parte de creación de esas preguntas. Nosotros, en principio, desde el proyecto, los materiales formativos están en abierto. O sea, en principio no se plantea como una línea dar esa formación directa, sí crear una serie de contenidos para que la gente los tenga a disposición y para allanar un poco el camino y que no sea infinito la cantidad de recursos que pueden que tienen que estudiar, ¿no? Me alegra la presentación que ha hecho José Antonio con respecto del número de preguntas, porque creo que bueno, esas 10.800 preguntas que vamos a crear en los próximos meses, 1.800 por nivel, pues probablemente sean suficientes para generar una cantidad de exámenes adecuada, ¿no? Serían 1.800 preguntas por nivel y 85 por competencia y nivel, con lo cual una vez que las mezclemos y las tengamos todas bien ordenaditas, pues tendría que dar suficiente, ¿no?, para generar pues los exámenes que hagamos ahora y para los próximos años. Una característica que creo que es destacable de los exámenes de certificación es que ya ha salido pues el primer pliego para hacer la parte de las preguntas y es inminente también el pliego técnico que se va a publicar muy pronto para tener una plataforma centralizada que ahora después comentaré muy brevemente, de tal forma que la plataforma va a ser accesible íntegramente en HTML y va a tener unas características que la va a hacer única también por el momento en el que se ha definido el proyecto. O sea, ahora la tecnología nos permite hacer ciertas cosas que a lo mejor hace 5 años pues hubieran sido bastante más complicadas de hacer. Esto va a hacer que cualquier entidad que quiera usar la plataforma de certificación solamente va a necesitar tener un ordenador con un navegador y ya está. Toda la gestión de máquinas virtuales para los exámenes, las preguntas prácticas que vamos a ver ahora, como pues todas las características de la plataforma, solamente va a necesitar
que la persona, o sea, que la entidad que quiera hacer los exámenes o incluso la persona que lo quisiera hacer tenga un navegador y ya está. La parte de las herramientas van a estar integradas dentro de esta plataforma centralizada. Y luego, bueno, evaluación práctica. En un principio nos habíamos planteado un mínimo de 25 preguntas interactivas en máquina virtual que hemos subido al 50%. Entonces, el número de preguntas que en principio vamos a manejar para esos exámenes de certificación serán un 50% de conocimientos, entre comillas, teóricos, y otro 50% de preguntas que se tienen que resolver, pues como las que ha enseñado antes José Antonio, y aquí he traído también algunas de prueba. Todo esto se pivota alrededor de la plataforma de asistente IndieOpen, que, como he comentado antes, pues tiene unas características de, bueno, es una plataforma abierta, basada en código libre, lo cual pues nos parece perfecto. Está muy bien construida y además tiene pues unas características de inclusividad que la hacen también súper interesante a la hora de utilizar dentro de nuestro proyecto. También uno de los socios, una de las universidades participantes, pues está haciendo muchas adaptaciones para que Indie se pueda utilizar, se está utilizando ya, para introducir esos contenidos autoformativos, pero también la vamos a utilizar como plataforma para hacer los exámenes de certificación. Ayer, lástima que no hice foto del bonito esquema que hizo. Este es el que había preparado yo para explicarlo, pero el esquema que hicimos ayer era bastante más complejo. La idea básica es que utilizamos Indie para guardar las preguntas, pero luego hay todo un sistema de Lab Services que también se ejecuta sobre Azure, o sea, Indie se ejecuta sobre Azure y vamos a tener un sistema pues, de balanceo de carga y de todo esto que va a estar gestionado en Azure, y luego los Lab Services, que para el piloto tenemos 400 horas, que van a ser laboratorios que se ejecutan y se van a introducir directamente en el navegador y van a permitir resolver los problemas de índole práctico, de tal forma que en el mismo navegador y sin hacer nada más, la persona que quiera certificar va a tener el sistema operativo instalado, las herramientas que le hacen falta, también con el enfoque de intentar que haya herramientas súper conocidas de la suite ofimática de Microsoft, pero también las herramientas libres estén ahí, y cualquier herramienta que haga falta pues para ciertas cuestiones que a lo mejor en otro ámbito pues es más difícil. Por ejemplo, una herramienta de edición de imágenes o un editor de vídeo o cualquier cosa que hiciera falta. Además, dentro de la propia máquina virtual van a estar los archivos que hacen falta para resolver la pregunta, de tal forma que es todo autocontenido y cualquier persona que vaya a hacer el examen desde cualquier lugar lo va a tener todo igual. Esta generación de estos Lab Services nos permitirá también pues, algunas cuestiones de accesibilidad que lo van a hacer especialmente interesante, como por ejemplo tener el sistema operativo ya adaptado para personas con necesidades especiales de, pues, no sé, de visibilidad reducida, o incluso tener las máquinas virtuales con diferentes idiomas ya preconfiguradas y permitir arrancarlo pues, en cualquiera de las lenguas oficiales, ¿no? Características que creemos muy interesantes y únicas de nuestra certificación. Destacaría principalmente la accesibilidad, gracias a IndieOpen, más estos laboratorios virtuales que permiten tener máquinas configuradas al detalle, y podríamos tenerlo pues eso, para diferentes necesidades, para garantizar una lectura más fácil, etcétera. Interoperabilidad a tope, estándares abiertos, todo lo que tiene que ver con la compartición del contenido, esos paquetes que se podrían hacer para facilitar la traducción de los contenidos a cualquiera de los otros idiomas, basándonos todo en esta plataforma sobre la cual va a pivotar todo el proyecto, el IndieOpen. Evaluación de habilidades y conocimientos, los conocimientos con preguntas pues, tipo test, y las habilidades, en este caso, con preguntas prácticas, como he comentado, pues vamos a tener del orden del 50%. Eso es interesante porque esa evaluación de habilidades se hace sobre la máquina real. Incluso nos permite pues, arrancar en algún momento dado diferentes sistemas operativos para resolver una misma pregunta. Y olvidarnos de la necesidad de que en el ordenador en el cual se va a hacer el examen se tienen todas las herramientas, porque garantizamos que se tienen las herramientas
y los archivos necesarios para resolver la pregunta sin ningún tipo de necesidad extra, ¿no? Al ser un entorno centralizado, pues ya nos ocupamos también de los temas de protección de datos y privacidad. Va a ser mucho más sencillo gestionarlo que si tienes que andar utilizando diferentes máquinas o garantizar en máquinas que puedan estar dispersas. Esto facilita la incorporación directa de cualquier nueva entidad que quiera hacerse certificadora, de tal forma que simplemente pues, habría que darla de alta y permitirle el acceso a la plataforma de certificación y ya está. Incluso en un futuro nos podríamos plantear si queremos hacerlo a nivel de individuo o no, ¿no? Bueno, entorno centralizado para todas las instituciones, de tal forma que ahora mismo las 21 universidades que estamos, pues lo vamos a poder utilizar en el piloto. Y si más instituciones quieren luego utilizarlo en el futuro, pues va a ser bastante sencillo dar acceso, ¿no? Rápida adaptación y actualización continua. El hecho de utilizar estas máquinas virtuales también pues nos va a permitir, bueno, con cierto esfuerzo, que haremos con mucho cariño, pero va a ser mucho más sencillo mantener versiones actualizadas del software con el cual vamos a trabajar y garantizar que todas las preguntas van a tener exactamente las mismas versiones. Porque si o sea, te quitas los problemas de que resulta que tienes una pregunta planteada para una versión de Office, resulta que cambia la versión de Office y no has podido, pues el usuario que va a hacer la pregunta a lo mejor no tiene la última versión y el resultado pues puede cambiar, ¿no? Aquí te garantizas y esperemos que así tengamos menos incidentes a la hora de reclamar las preguntas que puedan estar mal, ¿no? Alineado, por supuesto, con DISCOM, pero independiente del material formativo. Es decir, no vamos a requerir que la gente haya estudiado el material formativo, o sea, que cada uno siga su camino de estudio, ¿no? Pero sí que lo vamos a dar, pues eso, para allanar un poco el camino a la gente que se quiera preparar la certificación. Y en principio la certificación la planteamos como presencial, pero creemos también que sería presencial de tal forma que las instituciones tendrán ordenadores allí para que el que quiera certificarse vaya al aula de ordenadores cuando esté citado. En principio las universidades pues tenemos gran cantidad de aulas y no es un problema, simplemente aulas de laboratorios que se pueden arrancar, pero tendría una fácil evolución a certificación online, de tal forma que utilizando algunas de las herramientas de proctoring, como las que ha comentado José Antonio, pues podríamos en algún momento llegar a plantearnos si eso puede ser un esquema que nos puede interesar también, a sabiendas de que bueno, puede tener sus inconvenientes y tiene sus cosillas también que pueden tener un acceso remoto, etcétera. Bueno, es algo que gracias a esta independencia y que solamente hace falta un navegador, lo podríamos plantear en algún momento. Sobre los exámenes de certificación, pues ahí tenemos el listado del número de preguntas según por nivel de cada una de las competencias. Lo hemos hecho proporcional a, entre comillas, el peso que le hemos dado después de analizar DISCOM a cada una de las competencias, porque en la fase de análisis pues vimos que no todas las competencias tenían el mismo peso, ¿no? Dentro de lo que es el propio marco DISCOM. Bueno, pues después de hacer ese estudio del mapa de competencias para cada una de las áreas, lo hemos distribuido de una forma proporcional. Sobre las preguntas, pues el 50% van a ser preguntas prácticas, en donde la respuesta va a ser o bien tipo test o bien un resultado concreto de tipo numérico o mediante una palabra. Ahora después veremos algunas de ellas. El 20% van a ser respuestas de opción múltiple, de respuesta tipo test de 1 entre 4. El 15% van a ser de verdadero y falso. Y el 15% van a ser preguntas de clasificación, en el cual se van a dar una serie de grupos y entonces la persona tiene que clasificar cada uno de esos conceptos en esos grupos, ¿vale? La idea es que todas las preguntas puedan ser autoevaluables por la plataforma, de tal forma que no requieran una intervención humana y que la persona, en cuanto acabe la prueba de certificación, pueda obtener una valoración numérica
de cada una de las áreas, de cada una de las competencias, cómo de bien lo ha hecho. Está el pliego ahora mismo publicado en la página web del proyecto. Pues hay una sección en la cual podéis ver todos los detalles de cómo se van a generar estas preguntas. Por ejemplo, las preguntas prácticas, a ver, esto con la estética de IndieOpen, que es mucho más bonito que el PowerPoint que yo he hecho aquí, pero más o menos sería así, ¿no? Habría que ver también la cuestión de redacción, ¿no? Pero sería, abre la imagen situada en, y esos archivos están ya en nuestra máquina virtual, indica a continuación qué texto aparece escrito en la capa de nombre capa texto, ¿no? Entonces la persona tendría que, utilizando la máquina virtual que saldría dentro del propio navegador, irse a la carpeta, como veis ahí, buscaría el archivo, en este caso lo abre con GIMP, ¿no? Y tendría que ver cuál es el texto que aparece dentro de esa capa y responder a la pregunta así. ¿Veis? En este caso sería, bueno, ahí me he inventado, ¿no?, el texto, pero evidentemente es una respuesta que se puede dar directamente si sabes manejar la herramienta y si has comprendido todos los conceptos. En este caso lo he abierto con GIMP, pero en la máquina virtual, por ejemplo, podría tener otra herramienta muy extendida, pues como podría ser Adobe Photoshop, y este archivo PSD, que es un archivo nativo de Photoshop, se puede abrir con diferentes herramientas, se ha convertido en un estándar, ¿no? Pues entonces se podría dar opciones, ¿no?, para que el usuario lo abra con lo que quiera y pueda responder así la pregunta. En esta idea, esta ya no he hecho los vídeos, ¿vale? Pero sería, ¿qué dimensión horizontal tiene la imagen situada en ese directorio? Pues directamente con el explorador de archivos, a lo mejor, botón derecho puedes dar y ver las propiedades, ¿no? O podría abrirlo en cualquier herramienta de edición de imágenes y dar la respuesta. O sea, no sería un único camino. Y gracias a tener estas máquinas virtuales, no depende de que hayan memorizado un camino concreto para hacer la cosa, sino que al final cada uno aprenderá a hacerlo como sea. Incluso puede ser que no se acuerde del menú, pero cacharreando unos segundillos, pues resulta que da. Y eso es algo que es normal, ¿no?, que todos hemos hecho. A lo mejor no te acuerdas de dónde está, pero miras el menú y al final das con la respuesta correcta. O abre el documento situado en ese sitio, cambia el tamaño de fuente, bueno, ahí falta .odt, ¿no? Sería text35.odt de Open Document Text, ¿no? Cambie el tamaño de fuente a 10 puntos en todo el documento y aplique la fuente bla 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 sin variar ninguna otra propiedad del formato. Indica a continuación el número de páginas resultantes del documento. Ahí aparecería un entry de estos de numérico para indicar cuál es el número de páginas. Y ya está, eso permite también una evaluación. Entonces, en esta idea, ¿no? O suma esta celda con esta otra o hace una media de tal y pone aquí el resultado numérico. Entonces, cualquier tipo de respuesta que sea corta, que sea totalmente objetiva, pues será como se plantearán estas preguntas prácticas, que van a ser el 50%. Consideramos que es interesante y hacerlo así, y también pues por las recomendaciones que habíamos visto para cómo orientar la certificación. El origen del proyecto, muy rápido, pues esto viene del Plan Unidigital, es una iniciativa del Ministerio de Universidades, colaboración directa de CRUE y financiación a través de esos fondos europeos. En concreto, nuestro proyecto tiene 1,6 millones de euros. Estamos 21 universidades participantes, espero no haberme equivocado a la hora de poner los logos. Y bueno, pues ahí estamos trabajando pues desde hace algunos añitos ya en esto. ¿Cuál es la planificación que tenemos? ¿En qué punto estamos, no? Ahora mismo. Pues voy a arrancar esto, que lo tenía aquí con los numerillos. Llevamos ya bastante tiempo en el proyecto. El área 5 salió a la licitación, por eso veis que una parte principal del proyecto, en la cual dedicamos bastantes meses, fue hacer estos mapas de contenidos. Tenemos que ver también cuándo queréis, yo aquí he traído una primera propuesta, que se publiquen, porque este mapa de contenidos, que puede tener un mapeo directo con esos learning outcomes, con esos resultados de aprendizaje, simplemente cambiando los verbos y todo esto, puede tener muchísimo valor para la sociedad, ¿no? Porque hay un montón de gente pues, que está trabajando en todos estos temas, y esta reflexión que hemos hecho de hacer esa tabla de contenidos gigante, de qué se tendría que ver en cada una de las áreas, ¿no? Cómo se generan estos taxones y a qué nivel corresponden y cuáles son los descriptores de cada una de las piezas que se tienen que cubrir para
de acuerdo a este estándar, generar un contenido. Pues aquí estuvimos muchos meses trabajando en esto antes de empezar a hacer con los diferentes equipos los contenidos, esos vídeos, esos guiones de vídeos, esas páginas de documentación y esos interactivos. Del área 1 a la 4 ya lo tenemos al 100%, y al área 5, que sí que comenzó pues hace unos mesecillos, ya va con un avance del 50%, 2 de las competencias están 100% acabadas. ¿En qué punto estamos de producción de los otros materiales? Bueno, pues los vídeos depende del área, pero más o menos tenemos en versión final ya totalmente producidos. En la página web del proyecto podéis ver una demo de uno de los vídeos que lo hemos dejado público para la sociedad, ¿no? Pero estamos entre el 20 y el 30% de los vídeos en formato final. Faltan algunos por revisar y todo esto, pero más o menos, ¿eh? Estamos alrededor del 25%. Eso quiere decir que si teníamos lo digo de memoria, 75 horas, pues ya tenemos 20 horitas de vídeos, 20 horas de vídeos cortitos, totalmente producidos, a la falta pues, de que los que hicieron los guiones den el ok, ¿no? Pero más o menos estamos ahí. Luego, sobre las páginas de documentación, tenemos maquetados, si no me equivoco, alrededor del 85%. Maquetados tanto en PDF, que puede ser un formato útil para leer en ciertos dispositivos, incluso en papel, si a alguien le gusta, como en la plataforma IndieOpen. Y luego los interactivos, pues estábamos, es el 72% de la documentación y el 85% de los interactivos creados. Falta un porcentaje de interactivos que se corresponden a ese área 5 que también ha sido licitada. Entonces, el avance es muy significativo porque tenemos que pensar que los vídeos, o sea, la producción final de vídeos, pues ha empezado hace muy poquitos meses. Entonces, todo el esfuerzo inicial de hacer los guiones, que es un proceso laborioso y que lleva mucho tiempo de reflexión y de generación de esos guiones, se ha dilatado a lo largo de meses, años. Y ahora la factoría de la empresa que ha licitado pues está trabajando como un tiro y lo está haciendo muy bien. Entonces, estamos teniendo en poco tiempo muchos avances. Hay que pensar que después del verano es cuando hemos empezado a generar los vídeos en formato final. Y los tiempos que estamos teniendo de producción pues se están ajustando bien. La planificación, pues como proyecto complejo, de muchísima gente trabajando en él, pues ha sufrido sus replanificaciones. En esas reuniones semanales que tenemos los lunes, pues vamos viendo cómo va la cosa. Y bueno, pues ha tenido sus pequeñas replanificaciones y os cuento cómo lo tenemos ahora mismo, que ya será muy cerca de los plazos finales reales que vamos a tener. El inicio de la producción de vídeos se hizo a la vuelta de vacaciones. Habían empezado un poquito a hacer alguna cosita antes, ¿no? Pero podíamos marcar esa fecha como de inicio de producción real de los finales. Finalización de producción de interactivos, o sea, digamos que más o menos ahora ya los tenemos todos a falta de ese área 5, que como os he comentado antes faltan. Y la finalización total de los guiones, pues digamos que finales de este año, principios del año que viene, deberíamos de tener los guiones totalmente finalizados. Ahí lo he puesto diciembre, pero a lo mejor nos vamos un poquito a enero. Pero bueno, estarían en enero, deberían de estar todos los guiones de los vídeos acabados y revisados. De tal forma que pues el plan de producción, el pliego de hacer las preguntas de certificación está abierto. Y bueno, en el pliego pone que hay 6 meses para hacer todas las preguntas de certificación. Entonces, con los plazos de la licitación y todo esto, no sé exactamente, mira Andrés, pues supongo que esto llevará un tiempecillo. Entonces, cuando se haya resuelto todos los procesos y todo eso, pues supongo que en unos meses, he puesto marzo, abril, no sé, empezaremos con las preguntas de certificación. De ahí tendríamos que tirar 6 meses. Claro, en el propio pliego ya se indica que las preguntas se tienen que hacer, pues no se van a hacer todas de una sola competencia, sino que se irán haciendo más o menos mezcladillas, de tal forma que podamos tener, incluso para los pilotos, antes de que acaben los 6 meses, podamos tener una batería de preguntas que nos permita ya tirar los pilotos, aunque no estén las 10.000 y pico, ¿no? Entonces, esa sería la idea.
En el primer trimestre del año que viene tendremos la finalización de la maquetación de la documentación. Entonces tendríamos ya, pues en marzo, seguro que vamos a tener toda la parte de la documentación acabada y los vídeos y los interactivos. Por tanto, en el primer trimestre del año que viene deberíamos de poder publicar y abrir a la ciudadanía todo este material para que el que esté interesado pues, pueda utilizarlo como material de estudio, ¿no? Para la certificación. Tenemos que decidir también si antes de esa fecha esos mapas de competencia áreas que pueden dar lugar a esos learning outcomes, si los dejamos públicos antes, porque consideramos que puede ser también algo muy valioso para pues, entidades y para ciudadanos incluso, o gente que esté metida en todos estos proyectos, y creemos desde la coordinación general pues que puede servir también como referencia para otra gente, ¿no? Hay incluso procesos de licitación abiertas en otras comunidades autónomas que van a generar contenidos y, jolín, si tenemos este trabajo y hay más gente que se puede beneficiar de ello, pues mejor dejarlo en abierto, ¿no? Además va a ser una diferencia de 2 o 3 meses de cuando nosotros publiquemos el material. Entonces, es algo que nos tenemos que plantear también si una vez esté el área 5 totalmente finalizada, si le damos una revisión, quitamos alguna cosilla a lo mejor que queramos retocar y dejarlo público pues a principios del año que viene. El plan sería en verano, puesto julio, agosto, no sé, cuando podamos, en cuanto se resuelva también el tema de la plataforma y podamos tener una primera versión. Luego mira Andrés, no sé los plazos cómo irán, pero me dice que no. Bueno, pues eso. Pues cuando pueda ser, a lo largo del año que viene, empezar con los pilotos de esos exámenes de certificación tirando de esas 400 horas de máquina virtual que nos permitirá las universidades participantes pues validar y ver cómo va funcionando esto, ¿vale? Y luego, bueno, pues ya lo comentamos ayer, la idea sería ver el modelo a la hora de abrir estos exámenes pues para que ya se pueda hacer en un volumen considerable. Todas esas decisiones, pues una vez que podamos hacer los primeros exámenes, ese primer piloto de certificación, pues seguro que en 2025, y aquí sí que no me pillaría los dedos, en 2025 deberíamos de poder hacer exámenes ya de un modo mucho más general. No lo sé. Siguientes pasos, ¿a dónde podríamos ir? Pues en principio, exámenes de certificación, quizás seguir un enfoque como han hecho en Castilla y León, generados por nivel, indicando la puntuación en cada una de las competencias. Cada entidad puede utilizar la plataforma para decidir la convocatoria, nivel, fecha, cuándo se va a hacer, en el lugar, etcétera. Y algunos aspectos que nos quedan todavía por concretar, seguro que con inspiración de las ideas que tienen en Castilla y León, por duración del examen, número de preguntas, cómo vamos a revisar las reclamaciones, es algo que también nos tenemos que plantear en algún momento. Pues todas estas cositas, ¿no? Aquí ya he puesto segundo semestre del 2024, o sea, no me pilla los dedos el primer piloto. Un semestre pues da para muchos meses. Actualización de contenidos. Como 6, sí, aproximadamente. Se nota que hay matemáticos. Sí, hay matemáticos en la sala. A ver, actualización de contenidos. La propuesta sería, como proyecto vivo, que es hacer una revisión de un 20% anual. Estos son números que he hecho, a ver, el punto de vista que tenemos desde la coordinación general. En primer lugar, habría que hacer una revisión de mapas de contenidos área anualmente. Y eso estimamos que con un 5% del esfuerzo, no hay aquí ningún coordinador de área, pero esta es una parte que ha sido durilla, hablamos de revisión, de ver si ese grupo de taxones, ese 5%, podría ser que a lo mejor había que incluir alguna cosita, por ejemplo, ¿no? Algo que es muy evidente. Cuando hicimos los mapas de contenido área de hace un año y pico, en el área de contenidos digitales, pues ya se hablaba, en DISCOM 2.2 hablaban de inteligencia artificial. Pero la revolución que ha habido de inteligencia artificial generativa, ya ha habido algunas piezas en las que hablábamos de inteligencia artificial generativa, con ChatGPT, el que había cuando se planteó eso. Pero la revolución que ha habido ahora de generación de vídeos, generación de imágenes ya fotorrealistas, el tema también de las fake news. El tema de fake news, pues se trata un poquito, pero es muy tangencial.
y ahora ha adquirido un peso que es la leche. Entonces, a lo mejor esos contenidos hay que completarlos. No es que dejen de ser vigentes, pero a lo mejor sí que habría que revisar. Entonces, viendo un poco, he hecho una lectura diagonal, o sea, no es un estudio hecho en detalle, pero sí que más o menos he visto que a lo mejor un 10% de los contenidos requerirían una revisión menor, una actualización menor, y un 5% probablemente de contenidos que se incorporen. O ya no tanto, creo yo, que dejen de ser ciertos, pero sí que habría que ir incluyendo algunas cositas adicionales para reflejar la realidad que vamos teniendo. Eso en número de horas. Pues considero que sería aproximadamente 100 horas con respecto de lo que teníamos inicialmente contemplado en el proyecto. Si hubiera algún coordinador de área diría, ¿solo me has puesto 70? Pues bueno, claro, las herramientas que tenemos hoy en día también nos permiten aligerar mucho la carga. No tiene nada que ver la propuesta inicial de proyecto que hicimos hace 3 años con el proyecto si lo fuéramos a plantear hoy en día. Hace 70 horas para esa revisión del 50%, yo creo que es razonable. Y el revisor de nivel, de ver ese 15% de actualización, pues en 30 horas probablemente se podría hacer, ¿vale? Y luego la producción de contenidos, ahí tenemos ese 5% de revisión mayor, se correspondería con 75 horas de esa generación de guiones nuevos, más 25 de esa actualización menor, más 192 de las páginas de documentación. Aproximadamente pues, tenemos unas 350 horas. Esto se traduce en un 2,5, un 3% del presupuesto inicial del proyecto, ¿vale? Luego eché números, pero no es mucho, ¿vale? Entonces, lo podríamos contemplar, se podría hacer con menos también, pero en fin, es un presupuesto que yo creo que se podía hacer. Por otro lado, también planteamos, ya surgió ayer, la idea de, para esa actualización menor de contenidos, sobre todo los que están basados en vídeo, no puede ser que esté hablando un locutor, un actor, y en un momento dado le cambies o lo pongas con voz en off. Entonces, ¿qué se pueden utilizar? Herramientas que existen hoy en día. Por ejemplo, aquí os pongo un vídeo que ha sido generado a partir de un clon de un tío muy cansino, esto está generado a partir de texto escrito, simplemente. Es con una herramienta que genera Instant Avatar y, bueno, pues veis el resultado que tenemos hoy en día ya. Hola compañeros del proyecto Digital. Este vídeo ha sido generado con tecnología de Instant Avatar de HeyGen, empleando un modelo de voz entrenado de Eleven Labs. Podría usarse sin problema para nuestro proyecto y generar así el contenido de vídeo. Bien, la idea sería utilizar esas grabaciones que tenemos con Chroma de los actores que están haciendo ahora mismo los vídeos, llegar a un acuerdo con la empresa que tiene actualmente pues esos contenidos, que nos cedan el permiso para esas actualizaciones menores, no requieran volver a grabar otra vez con el actor, que a lo mejor es muy difícil de conseguir, y metiendo aquí y allí 4 cuñitas, pues se actualizan los vídeos y no es necesario volver a regrabarlos otra vez, porque quedaría muy raro que esté hablando una persona y de repente lo quitas de pantalla, se oye otra voz distinta, en fin, pues ver cómo nos pueden ceder. Y otra cosa que se puede hacer también, y que al inicio del proyecto era impensable, pero ahora mismo sí que nos permiten, pues es esto. Este es un fragmento de 30 segundos de uno de los vídeos que tenemos en el proyecto. Mirad cómo está, este es el original. Si te equivocas siguiendo estos pasos o los haces en otro orden, es muy probable que la receta salga mal, o al menos no como tú esperabas. Pues esto mismo podría pasarle a un computador si ejecutara las instrucciones sin seguir el orden en el que el programa dice que deben ejecutarse. Directamente podemos subir el vídeo a una plataforma de doblaje. En este caso le he dicho que lo haga en inglés y este sería el resultado que tenemos. Making a mistake following these steps or doing them in a different order can likely result in a bad outcome for the recipe, not meeting expectations. Well, the same thing could happen to a computer if it executed the instructions without following the order in which the program says they should be executed. Y esto nos podría abrir también alguna idea de, oye, a lo mejor tiene sentido, si el proyecto va bien, pues en algún momento llegar a hacer una traducción no solo a las lenguas cooficiales que se plantean en el proyecto, no sé si está en catalán, euskera, creo que la tecnología está, de momento no, pero seguro que en 4 días está. De hecho, por detrás se puede tirar de Eleven Labs, entonces con el modelo de voz entrenado, Eleven Labs creo que sí que permite un amplio rango de voces, entonces habría que estudiarlo, ¿vale?
Pero los costes a diciembre es que a lo mejor no es tanto, ¿eh? El doblaje de vídeos, cada minuto sale por 1,5 €. Entonces tenemos ese número de horas, saldría por 7.000 € doblar todos los vídeos, que a lo mejor no es tanto, y eso es a día de hoy. Entonces, a lo mejor en un par de años, pues la cosa se pone mucho más interesante. Y es que traducir todos los contenidos con la tecnología que tenemos ahora mismo, traducción automática, pues GPT-4 Turbo, puesto que los contenidos los vamos a dejar disponibles, pues no pasa nada, porque la gente de OpenAI tenga nuestros contenidos. Sale ese coste, sería de traducir todos los contenidos de documentación que tenemos en el proyecto, 65 € por idioma. Entonces, jolín, pues a lo mejor, claro, el remaquetado en PDF sí que puede costar bastante, pero en IndiaOpen es que lo podemos tener en las lenguas que queramos con un coste que es claramente marginal. Pues eso, con respecto de los materiales autoformativos, pues a lo mejor es algo que nos podemos plantear. Claro, esto nos ha pillado así sobre la marcha. Si lo hubiéramos sabido al inicio del proyecto, desde luego que lo habíamos incorporado para tenerlo todo y llegar a muchísima gente, ¿no? Pero ahora mismo, pues a lo mejor es difícil, pero como siguiente paso, pues sí que no lo podíamos plantear. Y nada, me he extendido un poco más de... Bueno, ya sabéis que en donde hay confianza, ¿no? Estar de la casa. Pues nada, muchas gracias. Thank you.